Este es el capítulo número 8 del curso de Amazon FBA, amigos. Hoy vamos a estar viendo cómo tú puedes importar tus productos de China usando Alibaba paso a paso, todo de forma segura para que puedas vender tus productos en Amazon. Y bueno, amigos, esta clase es bastante importante porque te voy a estar enseñando cómo tú puedes usar Alibaba de forma correcta para que puedas encontrar proveedores y productos que puedas tú vender en Amazon. Entonces, para el ejemplo de este video, supongamos que queramos vender este producto. Es un dispensador de jabón automático, como lo estás viendo aquí en pantalla. Funciona con un sensor. Entonces, supongamos que yo quiero vender este producto. Lo que voy a hacer pues es tratar de comprarlo al mejor precio posible del mercado. Y para esto pues me voy aquí en Alibaba. Recuerda que tienes que crearte una cuenta. No voy a estar negando mucho en esta parte, ya que es bastante fácil. Acá en la parte de arriba pues simplemente le das clic en Sign Up y ya vas a poder crear tu cuenta para que tú te puedas registrar. Simplemente ingresa tus datos. Aquí, como puedes ver, me aparece en join en alibaba.com y te va a pedir todos estos datos para que tú los rellenes y ya puedas crearte la cuenta. Esto es importante, tener tu cuenta, porque pues desde allí vas a estar administrando tus pedidos, también empezar a negociar con el proveedor. Ahora, un punto importante, ya lo he dicho en muchos videos, lo que tú tienes que hacer es ponerlo todo en inglés. Acá arribita el lenguaje inglés, la moneda tiene que ser dólar, ya que todo se cotiza pues en dólares, y también la información está mucho mejor en inglés. Acá arribita pues tienes que seleccionar el país al cual tú vas a enviar tu producto. Puede ser México, Estados Unidos, Canadá, prácticamente cualquier país es válido si tú quieres comprar acá en Alibaba. Todo lo que te voy a enseñar es válido para el país que tú lo quieras enviar. Entonces, una vez dicho esta parte, recuerda que la regla número 1 para que tú comiences a vender productos en Amazon y quieres comprar aquí en Alibaba es que nunca compres muchísimos productos la primera vez. Eso es una regla que siempre debes seguir. Sinceramente no lo digo mucho en los videos porque luego las personas se emocionan mucho, pero esto es algo que, créeme, te va a ayudar bastante. Si tú te emocionas a la primera y quieres comprar 100, 200, 300 productos de lo que tú quieres vender, créeme que vas a caer en un error muy grave. Por ejemplo, supongamos que yo me emocioné y ya quiero comprar de un jalón 100 productos de estos, 300 productos de estos, porque pienso que se va a vender. Lamentablemente voy a estar cayendo en un error, y este error no quiero que tú lo cometas. Entonces, el primer paso que tú debes de hacer es comprar una muestra, ¿ok? Es decir, un solo producto, o si quieres comprarte 3 productos. ¿Para qué? Para que tú lo puedas revisar, ¿ok? Que te llegue a tu domicilio. Esa sería la primera fase, que te llegue a tu casa, a tu domicilio, y tú revises ese producto. ¿Por qué? Porque así te vas a asegurar de que sea un producto de calidad, de que realmente estás vendiendo algo que les va a gustar a las personas y que no te lo van a estar regresando. Porque ¿qué pasaría si el producto tú no lo pruebas y así lo mandas a las bodegas de Amazon y de repente ese producto pues es de muy baja calidad? La gente te lo va a comprar, pero también te lo van a regresar. Entonces vas a tener malas calificaciones y prácticamente va a ser pues un dolor de cabeza esa parte. Entonces, súper importante, el primer paso, comprar una muestra en Alibaba. Acá simplemente vamos a poner dispensador de cocina. Recuerda que es en inglés. Si no sabes inglés, utiliza el traductor de Google. Entonces simplemente yo voy a pegar el producto que ya quiero comprar, dispensador de jabón. Aquí Alibaba te va a estar dando bastantes recomendaciones. Si quieres puedes hacer clic. En cuanto tú hagas clic, por ejemplo, ahí dice clic, ya me van a empezar a aparecer lo que serían recomendaciones de productos. Ahora, algo muy importante es que pues actives lo que es este filtro que se llama Trade Assurance. Recuerda que el Trade Assurance nos va a ayudar a que Alibaba proteja tu compra. ¿Cómo funciona Trade Assurance? Bueno, tú haces el pago al proveedor y ese pago que tú hiciste, primero que nada Alibaba lo va a estar reteniendo, y en cuanto ya el proveedor te mande el producto y tú confirmes que ese producto te llegó, ahora sí, en ese momento Alibaba le libera el dinero al proveedor. De esta manera pues evitamos que el proveedor te pueda estafar o que te pueda quitar tu dinero y te quede mal. Por eso es importante este filtro Trade Assurance. Y aquí abajito tenemos esto que dice proveedor verificado. Vamos a darle clic también, porque esto nos asegura que el proveedor tiene toda la documentación necesaria y que una empresa pues lo ha verificado
que realmente es cierto lo que el proveedor está diciendo. Entonces también es súper importante. Acuérdate que tenemos esta opción de proveedor verificado Pro, que es nueva todavía aquí en Alibaba. Entonces todavía no recomiendo activarla, ya que casi no vas a encontrar proveedores con esta verificación Pro. Entonces por el momento no la actives, y una vez que ya activaste estos dos filtros, ahora sí, aquí ya nosotros podemos comenzar a ver. Acuérdate que los puntos más importantes para que tú puedas elegir un proveedor sería los años que lleva en la plataforma. Ok, como puedes ver aquí, este proveedor lleva 3 años en la plataforma. Siéndote muy sincero, yo te recomiendo proveedores de 4 años para arriba, porque así pues ya te aseguras que tengan experiencia. También, amigos, tenemos esta parte aquí que es el diamante naranja. Estos diamantes naranja, recuerda que significa que el proveedor tiene ventas, que está activo. Entonces por lo menos un diamante naranja para arriba es lo que yo te recomiendo. Y aquí por último tenemos lo que son las reviews exclusivamente de este producto. Como puedes ver, tiene solamente 5 reviews. Siéndote muy sincero, son muy poquitas reviews. Hay que tratar de escoger productos con un poquito más de reviews para estar un poquito más seguro y también leer esas calificaciones. Aquí yo te recomiendo de 4.5 para arriba calificaciones. Entonces este proveedor se ve bien. El detalle es que solamente tiene 3 años en la plataforma. Aquí abajito tenemos este otro producto que está aquí, que lo venden entre 8.50 a 8.90 dólares, y la mínima orden es de 2 piezas, lo cual está bastante bien. Tiene 5 años en la plataforma y tiene 4.8 reviews. Podría ser un buen proveedor. Si seguimos bajando, por ejemplo, tenemos este otro producto que tiene 7 años en la plataforma, está verificado, tiene 4.9 estrellas y también se ve bastante bien. Yo lo que hago es darle aquí en abrir en una pestaña nueva, y a lo último voy viendo cuál me puede convencer más. Por ejemplo, tenemos este otro de aquí. Aquí tú puedes ver la imagen de forma rápida. Como puedes ver, también se ve bastante bien, solo que lleva 3 años en la plataforma. No sé si confiar, realmente creo que pasaría de este proveedor. Tenemos igual este otro de acá, este no me interesa mucho. Tenemos este de aquí que tiene 5 años en la plataforma, está verificado, tiene 4.9 de calificaciones. También me podría interesar. Lo abro en una nueva ventana. Tenemos este no me interesa, que esté pegado a la pared. Tengo este tampoco, porque este es como para lavar trastes. También tenemos este otro de aquí. Este lleva 6 años en la plataforma, 178 reviews. Este también me parece interesante porque tiene bastantes calificaciones y tiene buenas calificaciones. 4.8 está bastante bien. Por ejemplo, está este otro, 4 años en la plataforma, pero solamente tiene 7 reviews, pero no me gusta tanto ese diseño, entonces voy a pasar. Por ejemplo, tenemos este otro de aquí, 4 años en la plataforma, tiene 20 reviews, pero sinceramente ya vimos uno de color negro, entonces me voy a quedar con el que elegí porque me gusta más. Entonces, así como ves que yo lo estoy haciendo ahorita, así yo lo hago en la vida real, para que tú sepas cómo hacerlo. Igualito, lo puedes hacer igual que yo lo estoy haciendo, porque esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces, haces primero que nada un escaneo de cuál te va gustando más, y en ese escaneo pues simplemente acá le das clic derecho para que se te abra en otra ventana, y ya cuando tú hayas finalizado tu búsqueda, ahora sí viene el otro punto, que es ver al detalle el proveedor que vende ese producto. Entonces aquí ya hemos escogido varios, 1, 2, 3, 4 proveedores que venden este producto. Yo te recomiendo escoger mínimo 10. De aquí ahora sí viene lo que te comento. Vamos a empezar a ver toda la información del producto. Por ejemplo, acá tenemos el video de este producto. Vamos a ponerlo en grande, y como puedes darte cuenta, funciona con el sensor. De hecho, yo tengo uno de esto en casa y pues se ve bien el funcionamiento de este producto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ver toda la información del producto para que estemos seguros que es lo que queremos comprar. Como puedes darte cuenta, algo que yo veo aquí es que las fotos no están muy bien hechas. Entonces ahí me pudiera dar algo de desconfianza, porque me interesaría que sean fotos que se vean bien. Estas son como fotos un poquito más caseras, como si fueran novatos haciendo fotos. Entonces podría verlo, necesitamos ver otra información. Acá, como puedes ver, tenemos lo que es la información del precio, y nos dice que de 2
a 999 piezas nos sale en $8.90. Y si quieres más de 1000 piezas en 8.50. Entonces habría que ver si hay otro proveedor que nos lo vende más económico y ver también en cuánto, en qué precio lo está dando. Entonces también acá, por ejemplo, en la parte de abajo te está diciendo lead time, te está diciendo, por ejemplo, si tú quieres pedir 500 piezas, te van a tardar en hacer esto 15 días. Y si pides más de 1000 piezas, pues tienes que hablar con ellos para ver en cuánto tiempo te hacen esas piezas. Entonces, ahora recuerda que, por ejemplo, aquí obviamente tú podrías comprar 2 piezas para revisar el producto, para checar que ese producto realmente sea un producto de calidad. Recuerda que esa sería la primera fase, pero algo que te quiero recomendar es que si vas a escoger un proveedor, aunque tú le compres 2 piezas, pues que sea un proveedor que tú veas que tiene potencial de que tú quieras trabajar con él para que sea una relación a largo plazo. Porque recuerda que después de esas 2 piezas, pues vendría un segundo pedido ya de las piezas que tú vayas a comprar. Pueden ser 30, 40, 50, 100, etcétera. Entonces, acá en la parte de abajo pues tenemos los detalles del pago. Ya vimos que está protegido con Trade Assurance y puedes pagar pues con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, etcétera. Y más acá abajo, amigos, tenemos lo que son los detalles del producto, lo que son las especificaciones técnicas. Créeme que esto es bastante importante, ya que aquí pues te indica el funcionamiento y los materiales de lo cual está hecho el producto. Entonces también es importante que leas toda esta parte para asegurarte que es el producto que tú quieres comprar. Acá nos viene toda la información, acá nos dice del sensor, de cuánto espacio tiene que tener, etcétera. Entonces toda esta información te la tienes que leer muy bien. También acá abajo te trae una sección de preguntas y respuestas que más hacen las personas. Entonces, súper importante. Ahora, acá tenemos esto que dice perfil de la compañía. Si tú le das clic, acá nos está diciendo todo el overview de esta empresa. Acá nos dice tipo de negocio, multiespeciality supplier. Quiere decir que no es un fabricante. Recuerda que hay dos tipos de empresas. En este caso serían los fabricantes y las trading company. Cuando una empresa no se especializa en algo, pues es una trading company que te venden de todo, pero tienen la desventaja que te venden a un precio más caro. Entonces, ¿qué quiere decir esto también? Que tú puedes conseguir este producto mucho más económico con un fabricante, incluso hasta por un 40% menos su precio. Entonces aquí yo te recomiendo que diga fabricante para que realmente pues te puedan dar un mejor precio. En el caso de este video yo estaría descartando a este proveedor porque es una trading company. Entonces me interesaría, como voy a trabajar a largo plazo con ellos, me interesaría mejor que fuera una fábrica. Y como puedes ver aquí nos está diciendo que está verificado, en este caso por esta empresa que se llama Intertech. Y esto es bastante importante porque los que tienen esta palomita que tú ves aquí, esta palomita azul, quiere decir que se ha verificado. Ahí lo vemos. Entonces, por ejemplo, esto que dice total empleados y no tiene palomita, pues quiere decir que no sabemos si realmente es cierto que tenga esos empleados porque no aparece la palomita. Ok, entonces solamente aparece la palomitas acá en los otros productos que vemos acá, principales productos, lo que es ganancias al año, etcétera. Entonces aquí abajo también tenemos lo que son fotos de las fábricas, etcétera. También acá en la parte de abajo vemos los principales mercados que ellos han exportado, dice por ejemplo Sudamérica, Oceanía, etcétera. Entonces es bastante importante para ver si tienen experiencia exportando a tu país. Y por ejemplo acá tenemos este otro producto que recuerda que elegimos. También por ejemplo si nosotros le damos clic acá donde dice company profile, vamos a darle clic y acá vamos a estar viendo también el perfil de la compañía. Acá arribita, como puedes ver, nos dice Custom Manufacturer, es decir que es una fábrica que esta empresa sí produce sus propios productos, por lo tanto pues está muy bien porque es lo que queremos. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos los principales productos y si nosotros le damos clic acá podemos ir viendo todos los productos que ellos tienen. Entonces vamos a darle clic donde dice products y dice ver todas las categorías. Vamos a darle clic y como puedes ver aquí tenemos los productos que ellos elaboran. Como puedes ver ellos están
pues en un mercado en el cual están elaborando productos para el hogar, pero específicamente como dispensadores, ya sea de papel, de baño, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros queremos buscar, amigos, porque por ejemplo esta empresa, a mí sí me interesaría trabajar con esta empresa, ya que está especializada solamente en un mercado que a mí me interesa, no que me esté vendiendo de todo, un poquito de todo. Entonces, con este tipo de empresas sí es bueno trabajar, porque pues sabes que hacen algo específico. Entonces está muy bien esa parte. Ahí, como puedes ver, date cuenta que en este caso este lo vende a $5 a partir de 200 piezas, pero es muy buen precio. De hecho, acá si compras más de 1000 piezas te salen $4.80, e incluso tú podrías hablar que te lo puedan dejar un poquito más barato. Estos son los tipos de proveedores que yo te recomiendo que tú busques, que sean fabricantes, para que pues tengas una relación a largo plazo, ya que le estarás comprando constantemente. Y recuerda, acá en la parte de abajo generalmente ellos ponen cuánto costaría una muestra, y como puedes ver acá nos está diciendo que la muestra saldría en $5. Obviamente pues el pedido mínimo sería de una pieza. Entonces ahí lo tienes. En cuanto tú quieras pedir algo, recuerda que pues vas a darle clic acá donde dice contact supplier, para que ya te pongas de acuerdo con el proveedor. Igual, por ejemplo, acá tenemos este otro que ves aquí, y como puedes darte cuenta, este de una pieza a 49 piezas te lo vende en $3.50. Como puedes ver, también es bastante económico. Ahora vámonos acá donde dice Company Perfil, y como puedes ver aquí estamos viendo que es una Custom Manufacturer, es decir que también es una fábrica. Y aquí donde dice Products vamos a ver todas las categorías, y como puedes darte cuenta, creo que también se especializan en este tipo de productos como del hogar. Ahí lo estamos viendo, como puedes darte cuenta tiene muy buenos diseños de hecho. Entonces podemos decir que también se están especializando en algo, y date cuenta que el precio que ellos manejan también es un excelente precio. Entonces ahí ya sería cuestión tuya de comparar los productos, cuáles son sus principales ventajas y desventajas, porque $3.50 créeme que está bastante económico, y pues le puedes sacar buena ganancia. Entonces ahí la importancia, amigos, de que tú puedas contactar a varios proveedores y te tomes el tiempo de ver con cuál proveedor vas a comprar la muestra, para que después puedas trabajar a largo plazo con ellos. Entonces súper importante. Y bueno, amigos, en cuanto tú le das clic aquí donde dice Contact Supplier, pues se te va a abrir esta ventana que estás viendo en pantalla, y aquí le tienes que escribir pues el producto que te interesa y cuántas piezas. Recuerda que en este caso la primera vez sería la muestra, y después ya tú puedes comenzar a chatear pues con un poco más de confianza si el producto te salió de calidad. Recuerda que aquí todo se va a hacer por medio del chat de Alibaba. Súper importante que por medio de este chat hagas todas las transacciones. Entonces aquí, como puedes darte cuenta, yo le mandé lo que sería la dirección a la cual me va a cotizar la persona que me estaría mandando lo que es el producto. Y aquí me está indicando la persona que me lo estaría mandando por FedEx, y ahí me está diciendo que me saldría el costo del envío $380, y que llegaría de 7 a 10 días. Recuerda que, por ejemplo, si son 100 piezas, no es un pedido tan grande, y tú puedes utilizar una transportadora de las más famosas como FedEx, DHL, Estafeta, etcétera. Esa sería la manera de comenzar, la forma más fácil de que te lo manden por una paquetería y ellos te van a cotizar. Recuerda que todo lo que te coticen va a ser aquí por medio de este chat. Entonces aquí ya me cotizó, por ejemplo, y recuerda que la orden del pago todo también te lo tiene que enviar por aquí. Por ejemplo, aquí ya ella me envió lo que es la orden de pago que tú estás viendo, ahí te lo enseño con la flecha. Y en esta orden de pago, si yo le doy clic, se me abre otra ventana y yo ya puedo realizar mi pago con PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cualquiera de estas opciones que tú quieras elegir. Las opciones más favoritas para mí son PayPal y tarjeta de crédito, porque pues se hace de forma bastante rápida. Recuerda que PayPal, tarjeta de crédito, todas estas te cobran una comisión. De hecho acá lo tenemos, transaction fee. Entonces ahí para que tú también lo tengas en cuenta. Aquí, como puedes ver, ya viene lo que es el total de mi orden. En este caso son $1102,
y simplemente ya yo puedo pagar. Y en cuanto yo pague a lo que es el proveedor, le va a aparecer un aviso que ya pagué y ellos ya van a empezar a realizar el producto. También algo súper importante que se me olvidaba decirte es que antes de que tú realices el pago te tienen que mandar lo que es una proforma invoice como la que estás viendo en pantalla. Recuerda que el diseño obviamente pues va a cambiar, pero lo más importante de esta proforma es que este documento te va a decir y te va a especificar todo lo que ellos te están vendiendo. Por ejemplo, si te están vendiendo 100 piezas de un dispensador de shampoo, aquí tiene que ir especificado. Acá, por ejemplo, en este caso es una fusionadora, descripción, cuántas cantidades y a qué precio, y también luego te ponen el total. Así también es importante que te lo pongan a ti para que cualquier detalle pues tú no tengas ningún problema. En dado caso que pudiera pasar algo, que esperemos que no pase nada, pues allí tú te vas a estar defendiendo con tu factura pro forma, porque prácticamente es como tu checklist de lo que a ti te están vendiendo. Entonces, si tu vendedor no te la hizo, tú te la debes de pedir antes de que hagas tu pago. Se la pides, le dices, oye, me puedes enviar por favor la factura pro forma para que yo la revise, que todo esté correcto y yo te pueda mandar el pago. Entonces te la van a mandar y revisa que todo esté allí, cuántos productos te están vendiendo, a qué precio, también el costo del envío, absolutamente todo, y créeme que con eso pues no vas a tener ningún problema. Entonces, una vez que ya realices tu pago en la plataforma de Alibaba, pues recuerda, al proveedor pues ya le va a llegar la notificación y simplemente te lo va a comenzar a preparar, y después te va a enviar tu producto, y también aquí por el mismo chat pues te va a enviar lo que sería lo que es la guía de rastreo para que tú puedas comenzar a rastrear por dónde viene tu producto. Y obviamente una vez que ya llegue a tu domicilio, en este caso si pediste muestra, pues tienes que checarlo bien para que pues te asegures que es un producto de calidad y que realmente es lo que tú vas a vender en Amazon. Y ahora sí, si te aseguraste que todo está bien, pues viene el segundo pedido y lo haces exactamente igual a como te lo enseñé aquí. Entonces pues sería con el mismo proveedor y ya le vas a decir quiero hacer otro pedido de cuántas piezas, etcétera. Entonces esa es la manera correcta, amigos, de poder encontrar un proveedor, productos de calidad aquí en Alibaba. Recuerda siempre utilizar los filtros que te recomendé, ya que son de suma importancia. Bueno, amigos, donde tú puedes comprar tus productos para revender en Amazon, y la primera aplicación, tienda en línea que te recomiendo es esta que se llama Temu, porque es nueva y quiere ganarse clientes y está dando productos bastante económicos. Mi recomendación es que pues te descargues la aplicación, te registres por primera vez y te van a estar dando muy buenas ofertas. De hecho, creo que hay una promoción que si compras 5 productos, 2 de esos productos te salen completamente gratis. Pero créeme que hay productos con precios de 5 pesos, 10 pesos, 15, 20, 30 pesos y los puedes revender en Amazon. Entonces, si tú quieres comenzar revendiendo productos en Amazon con poco capital, créeme que en Temu lo vas a poder hacer. De hecho, por eso lo puse en primer lugar. Totalmente recomendado. También ahí vas a tener el enlace en la descripción de esta clase. Recuerda que es un enlace de afiliado. Si tú decides utilizar mi enlace, pues te van a estar dando a ti también cupones de descuento. Si lo quieres utilizar, igual me estarías apoyando bastante. Entonces, aquí sinceramente lo único que tienes que hacer es navegar para ver qué producto te gusta más y comprarlo. Créeme que los pedidos no tardan mucho en llegar. Hace como 2 días me llegó un pedido también y sinceramente los productos son de muy buena calidad. Es prácticamente lo mismo que AliExpress, pero como quiere ganar personas, quiere ganar clientes, pues está prácticamente tirando la casa por la ventana. Entonces, totalmente recomendado Temu para comenzar a revender en Amazon. Después de aquí, pues nos vamos con este que ya muchos conocemos, que es AliExpress. También encuentras productos de buena calidad y también productos baratos. Igual aquí la misma recomendación, si tú ya tienes una cuenta de AliExpress, es mejor que te abras una cuenta nueva porque te dan mejores precios, ya que al ser nuevo cliente entre comillas, pues puedes escoger productos con un mayor descuento. Entonces esa sería la recomendación en AliExpress, pero también tienen un gran catálogo de productos que tú puedes comprar a buen precios para revenderlos en Amazon. De aquí nos iríamos a esta que se llama Nihao,
que está especializada como en moda. Puedes conseguir ropa, accesorios, bolsas, gorros, artículos para fiestas, etcétera. También manejan muy buenos precios. Sinceramente sería cuestión de que tú busques qué producto quieres comprar, y la verdad es que sí llegan bastante rápido y también son de buena calidad. Después tenemos este que ya prácticamente todo el mundo conoce, que se llama Shein. También tienen excelentes precios. Hay algunos productos que sinceramente sí ya tienen un precio alto, entonces ahí chécalos muy bien para que puedas escoger productos que realmente sean baratos y que les puedas sacar una ganancia, súper importante. Después tenemos Costco, que aquí sinceramente en Costco pues puedes comprar también productos para revender. Luego hay productos que salen en muy buena oferta y lo puedes revender en Amazon, ya sea aquí en línea o también de forma física. Lo puedes hacer pues sin ningún problema. Yo te invito a checar las dos opciones aquí en su página web y también de forma física, porque me acuerdo que un día compré una laptop, la compré yo en 30,000 pesos mexicanos y al día siguiente fui a Costco y estaba en promoción en 22,000 pesos mexicanos. Entonces, como puedes ver, le bajaron bastante, y esa misma laptop que yo compré, hubieron muchas personas que la compraron y la estaban revendiendo en Amazon y también en Mercado Libre. Quiere decir que le estaban ganando un buen dinero, porque como te comento, Costco luego saca muy buenas ofertas. Es una excelente opción también. Después tenemos Sam's Club. También tiene muy buenos productos. Hay temporadas, hay días en los cuales sacan promociones, y es cuando tenemos que estar pendientes, porque no es siempre, pero de repente hay como una semana, por ejemplo, en los cuales muchísimos productos bajan de precio. Por ejemplo, yo he visto la licuadora Ninja, el otro día la compré en 2,500 pesos y hace como 5 días la vi en promoción en Sam's Club en 2,000 pesos mexicanos. Entonces ahí, como puedes ver, hay varias promociones que tú puedes ir aprovechando, quizás productos que tengan un menor precio para que pues puedas comenzar con poco presupuesto. Entonces Sam's Club también es bastante recomendado. Después tenemos lo que es Target. Si estás en Estados Unidos, créeme que también tienen muy buenas promociones para que tú puedas revender en tu tienda de Amazon. Y por último también tenemos este que se llama City Club, que también luego tiene muy buenas ofertas. Es casi igual a Sam's Club, igual tienen lo que son sus días en los que sacan buenas ofertas y los puedes comprar para revenderlos en Amazon. Entonces recuerda que estas no son todas las opciones, hay miles de opciones, y si estás en Estados Unidos también puedes comprar de forma física y después enviarlos a los almacenes de Amazon para revenderlos. Entonces la verdad es que hay muchísimas opciones. Yo solamente te di las que más utilizo y que tú también puedes comenzar a utilizar. Entonces cualquier duda, igual me puedes dejar un comentario aquí en esta clase. Para cualquier detalle, también en mi cuenta de Instagram me puedes contactar.